ese es el tema de mi próxima investigación, ¿no? Yo acabo de terminar un libro que se llama Contrapunteos Diaspóricos, cartografías políticas de nuestra Afroamérica, que son 6 años de trabajo de investigación, acción colaborativa, investigación, acción participativa en el mundo afro en toda la región. Y claro, vamos a seguir en esto, pero como investigador voy a dar un giro hacia el tema de espiritualidad, estética y poder. Y bueno, me voy a enfocar en lo que en Brasil, me gusta mucho el lenguaje que usan en Brasil, lo que en Brasil le llaman la religiosidad de matriz africana. Porque la religiosidad en el mundo afro es un tema amplísimo, porque la religiosidad está asociada al sentido mismo de ser y de cultura de los seres humanos. Hay un discurso en la modernidad ilustrada, o sea, desde el siglo XVIII-XIX, que pretende negar la espiritualidad y pretende plantear el secularismo y el cientismo, pero eso en realidad, esas mismas ideologías modernas, europeas, occidentales, nunca se separaron de su religión. La religión del mundo europeo occidental es el cristianismo. Así que lo que existe en el mundo hoy es lo que un científico que cruza las fronteras entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, francés, Bruno Latour, le llama un reencantamiento del mundo. Max Weber hablaba de un desencantamiento del mundo como caracterizando la modernidad, pero el mundo nunca se desencantó y por eso tiene que reencantarse. Hay un filósofo francés, Karl Jaspers, alemán, que decía que el sentido último de la religiosidad es la búsqueda de un sentido a la existencia. Entonces, hablar de la religiosidad en el mundo afro es hablar de la identidad misma de la gente, de su sentido de ser. Entonces, hay muchas vertientes, obviamente. Aquí en Colombia, por ejemplo, hablábamos el otro día con varias personas de la importancia de la pastoral afrocolombiana para entender el movimiento social afrocolombiano. Y esa es una pastoral cristiana, es una teología de la liberación aquí. No me voy a dedicar a eso, pero creo que alguien debe escribir sobre eso, porque hay como una carencia de discutir ese tema cuando se habla de cómo surgieron los movimientos sociales afrocolombianos. Se habla de muchas otras cosas, de la Ley 70, de la coyuntura de la Constitución del 1991, pero es una historia mucho más larga. Y ahí la pastoral afrocolombiana es muy importante. Pero si hablamos de la religiosidad de matriz africana, hay un renacimiento, hay un reencantamiento en el sentido positivo, porque hay una búsqueda de conectarse con esos aspectos de la cultura, con esos aspectos de la vida colectiva de los pueblos afrocolombianos, afroamericanos. Y yo, como persona que tengo una conexión activa, sobre todo con la religiosidad afrocubana, veo como hay interés en los orichas, como lo que hace Zapata Olivella en Changó del Gran Putas, que trata de contar la historia de la diáspora africana a través de los orichas. La gente yoruba, en realidad, no llegaron mucho a las Américas, porque es a principios del siglo XIX que se está descomponiendo el imperio yoruba, y es entonces, en esa época, que empiezan a llegar gente de África, del mundo yoruba, a esta parte del mundo. Y muchos llegan esclavizadas, pero otros llegan como comerciantes. Eso es parte de la razón. Hay un historiador de Benín, uno de los mejores, que se llama Elisée Semouni, que escribe sobre eso. O sea, nosotros
nos hacen creer que hay una correspondencia entre esclavitud y africanía. Y sí, bien es cierto que la trata trajo mucha gente aquí. Pues no solamente vinieron esclavizados africanos, a Monserrate vinieron irlandeses, por ejemplo, y no toda la gente que vino de África vino esclavizada. Pero el mundo yoruba, que entonces empieza a llegar la gente en el siglo XIX, llegaron mayormente a Brasil y a Cuba, porque esos son los dos lugares donde empiezan a llegar gente, después que la trata se había abolido oficialmente. Entonces, por eso es que está el candomblé en Brasil y está la santería en Cuba. Pero las fuentes de la africanía, ¿cómo África tiene que ver? Es una África compleja, heterogénea y cambiante, no una África romántica y singular, como mucha gente se lo imagina. La África compleja y heterogénea y cambiante. ¿Cuáles son las fuentes de esa África en América? Eso todavía hay que mapearlo, y ahí hay un historiador de la ruta del esclavo ahora que se llama Michael Gómez, que es uno de los mejores haciendo ese trabajo. Pero sí sabemos que la civilización, el entronque civilizacional en África que más influencia en Afroamérica es el bantú. Y en Colombia el mundo bantú es muy importante. O sea, cuando yo veo las prácticas de barbacoas o de tumaco o de timbiquí o de palenque, de la religiosidad, yo identifico las prácticas bantú, que en Cuba se llaman el palo monte. Y también en Puerto Rico tienen sus diferentes vertientes. En Puerto Rico, por ejemplo, está Sanse. Entonces, en la parte sur de Puerto Rico, entonces ahí hay una religiosidad, tanto yoruba como bantú, que son las fuentes principales, que está renaciendo, y hay como una reinvención de la religiosidad afro en las Américas en este momento. Y eso, pues, es una búsqueda de conexión de espiritualidad, es una búsqueda de darle un sentido más profundo a esa identificación de pueblos que ha florecido más en los últimos años. Y en el caso de Brasil es fascinante, porque en Brasil pues se ha convertido en una fuente fundamental de organización política. En Brasil hay redes nacionales de religiosidad afro-brasileña que están vinculadas a las formas de organización más importantes del movimiento social afro-brasileño. No, ese es un tema complicado, y en este momento ayer precisamente estaba hablando yo con Carlos Rosero, que es líder del proceso de comunidades negras, sobre un proyecto de investigación precisamente sobre ese tema, sobre cuáles han sido los efectos de la Ley 70. Y pues sí, tenemos puntos de vista a partir de observaciones que se han hecho, pero yo creo que hay que hacer investigación, mucho más investigación, para darle una respuesta más, como con más certeza y complejidad a esa pregunta. La Ley 70 pues tuvo logros de índole diversa. El hecho de que miles de hectáreas de terreno se titularizaron y los consejos comunitarios tienen propiedad colectiva de la tierra, que se desarrolló el discurso de territorialidad, como el territorio como un espacio de vida, de autogobierno, donde se ejercen estrategias alternativas de desarrollo. O sea, ha afectado la cultura política de las comunidades, su capacidad de organización, su capacidad de incidencia en el escenario de Colombia y más allá. O sea, ha afectado Ecuador, ha afectado Venezuela, ha afectado Honduras. O sea, todo este reclamo de territorialidad que redefine el mismo concepto de territorio ha tenido efectos en el mundo académico. Ahora, en Flaxo, donde soy profesor visitante en el Ecuador, estamos comenzando un doctorado
en economía, territorio y ambiente. Ha cambiado el lenguaje y la conceptualización de la geografía como disciplina. Entonces, los efectos son múltiples y hay como que analizarlos más a fondo y con más cuidado que una respuesta improvisada en una entrevista. Ahora, los problemas también son muy graves. El primer problema es el conflicto armado en Colombia. Los programas de megadesarrollo que están afiliados al conflicto, que están expulsando a la gente de la tierra, que están poniendo en peligro la Ley 70 y sus efectos positivos en el nivel más inmediato, que es el nivel de la capacidad de la gente de estar en sus territorios ancestrales, ¿no? Son los 4 millones de desterrados en Colombia, que es el segundo país en el mundo con esa situación. Entonces eso está poniendo en peligro la Ley 70. Y eso hace falta una discusión seria sobre eso. El año que viene se cumplen los 20 años de la Ley 70. Ayer inauguramos la primera cátedra permanente de estudios afroamericanos en Colombia. La Ley 70 hace 20 años dijo que eso había que hacerlo a todo nivel en el país. Y no lo hemos hecho. Entonces muchos de los estipulaciones de la Ley 70 no se han cumplido. Entonces, el hacerla cumplir en sí es uno de los retos. Y claro, la Ley 70 tiene sus limitaciones en términos de la definición de comunidad étnica, de territorio, que se aplica mayormente a las comunidades rurales, inclusive mayormente se asocia con el Pacífico. Entonces, ¿dónde quedan las comunidades urbanas? La Ley 70 en sí no es importantísima, como dijimos al principio, pero es insuficiente y hay que ver cómo se implementa realmente sus mejores características y cómo se crean otras leyes y otras agendas más allá de la Ley 70. Si lo tomamos a nivel de la región, América Latina y el Caribe, la agenda mundial en contra del racismo, que se consolidó de una manera muy significativa en la tercera conferencia mundial contra el racismo y formas conexas de discriminación en Durban, Sudáfrica, en el 2001, se reconoce ampliamente. Es algo, por ejemplo, que lo planteó en la revisión de la conferencia de Durban que ocurrió en Ginebra en el 2009, lo planteó el relator que las Naciones Unidas nombraron para esto, que es un intelectual senegalés muy importante, Doudou Dieng. Planteó con certeza que la fuerza política más importante en el mundo para la agenda contra el racismo es las redes de movimiento, son las redes de movimiento social afrodescendiente en América Latina. El efecto político de eso es que todos los gobiernos de la región se han declarado en contra del racismo y dicen que es un flagelo. Eso era impensable hace 15 años. Y eso yo le llamo en mis escritos una pequeña revolución político-cultural. Entonces, me parece que hay que comenzar por reconocer la vitalidad y la importancia y los efectos de poder que han tenido los movimientos. Claro que hay diferencias reales y yo mismo que llegué, yo no soy colombiano, soy afrodescendiente, puertorriqueño, y en la misma categoría afrodescendiente, si tú la vas a buscar, Google, afrodescendiente, antes de 1995, vamos a decir, no la vas a encontrar, porque es una categoría de identidad creada políticamente, acuñada por esas redes de movimiento en ese proceso, como dice hacia Durban, donde la conferencia en Santiago de Chile en el 2000, Santiago +1, fue muy importantísima, como dice Romero Rodríguez, que ahora es el canciller itinerante de Uruguay para asuntos afro.
en un artículo que escribió, entramos negros y salimos afrodescendientes. Entonces, esa categoría de afrodescendiente que es muy debatida, yo me identifico plenamente con ella porque es una identidad política que surge de ese proceso. Pero te decía que yo como puertorriqueño, afrodescendiente, de color más claro, hemos afrodescendientes de diferentes tonalidades de color, porque es una categoría inclusiva y amplia, pues me he convertido de alguna manera en un actor en el proceso político afrocolombiano y colombiano en general, pero también pues soy de afuera, entonces uno también tiene que saber cómo opinar cuando viene de afuera. Pero eso no puede negar que yo me ubico políticamente aquí en Colombia y en toda la región. Entonces hay vertientes del campo político afrodescendiente con los cuales yo no me identifico, pero con los cuales podemos entrar en una negociación porque tenemos una agenda amplia en contra del racismo, por la equidad racial, a favor de políticas de equidad racial. Y eso implica muchas cosas, ¿no? Políticas educativas, políticas culturales, en el ámbito académico, de educación superior, en el ámbito de la educación pública, etc. Pero pues yo tengo una óptica más optimista de lo que es el campo político afrocolombiano. Podríamos hacer una historia más larga que podría incluir el pensamiento africano tradicional, donde hay unas diferentes perspectivas filosóficas, científicas, que es importante reconocer. Por ejemplo, los togones, una civilización africana que se puede localizar en el país que hoy día se llama Benín, y que tiene influencia en diferentes partes de América, sobre todo en el país que hoy día se llama Haití. Tenían una de las formas de astrología más avanzadas en el mundo antiguo, en cualquier lugar del mundo. Hay diferentes como visiones filosóficas en África que tienen componentes de saber psicológico, médico, etcétera. En la cultura bantú, en la civilización yoruba, inclusive la idea misma de que hay civilizaciones en África rompe contra una idea muy común dentro del pensamiento occidental de que no hay civilización en África. Por ejemplo, Hegel decía que los países africanos, países no, las culturas africanas eran pueblos sin historia. Y es una idea que se transmite mucho cuando Max Weber hace su clasificación de las religiones. No incluye las religiones africanas porque supuestamente no tienen esa estatura de religión, sino que son supersticiones, creencias míticas, etc. En el peor de los casos se traducen como brujería en el imaginario popular. Pero hablando del pensamiento de la africanía occidental, la africanía moderna, vamos a decir, yo diría que podemos comenzar a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, si vamos a hablar de autores, con W.E.B. Du Bois, que pronunciamos Du Bois en Estados Unidos porque es donde él nació y donde desempeñó la mayoría de su trabajo intelectual y político. Pero pues en francés sería Dubois, y lo que pasa es que Dubois tenía un abuelo haitiano y pues es mucho lo que se puede decir de Dubois. Se enseñan seminarios y hay programas de investigación que se llaman así, como el de Harvard, Departamento de Estudios de la Africanía en Harvard. En la Universidad de Massachusetts, donde yo trabajo, también se llama el Departamento Dubois.
porque él fue el primer doctorado en sociología en los Estados Unidos. Estudió en Alemania un tiempo con Max Weber, y Weber mismo reconoce la importancia de Du Bois en la idea de la etnicidad y la raza como constructos, sino como constructos históricos y no como entidades naturales, que era lo que se pensaba en la época. También fue quien creó la sociología empírica con un trabajo en 1899 del Philadelphia Negro, el negro de Filadelfia, y así por el estilo, ¿no? Fue un baluarte, la fundación de los estudios de la africanía, de la relación de África y la diáspora africana. Entonces eso pues tuvo una influencia grande, no solamente en el mundo afro, sino en el mundo en general, en las ciencias sociales, pero también en la esfera pública, porque era un intelectual público, fundador en el 1908 de la Asociación Nacional para el Avance o el Progreso de la Gente de Color, National Association for the Advancement of the Colored People, NAACP, y de su revista La Crisis, y bueno, podemos decir muchas cosas, pero Du Bois es un referente importante. Otro referente importante en la época es un intelectual de Trinidad Tobago que se llamaba C.L.R. James, que en 1938 escribe un libro que se llama Los Jacobinos Negros, que de verdad crea una revolución en la manera en que pensamos el mundo moderno, la democracia, quiénes son los actores principales a favor de la democracia en el mundo. Porque se piensa usualmente a través de la Guerra de Independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Pero James demuestra en ese libro que la Revolución Francesa fue influenciada grandemente por la insurrección, la Revolución Haitiana, la Revolución en Haití, que no hubiera sucedido sin ella. Hay que ver la relación entre Francia, el Imperio francés y sus colonias, Haití, donde un grupo, sobre todo de esclavizados, muchos de ellos que venían hacía poco de África, pues derrotaron el ejército de Napoleón, que era el más grande del mundo, y fundaron la primera república en la región que hoy le llamamos América Latina y el Caribe. Fue una inspiración para el resto de las guerras de independencia en la región. Y no eran simplemente ideas que venían de Francia, de fraternidad, igualdad y libertad, eran ideas también que venían de las tradiciones africanas. Entonces el libro de James y todo el trabajo de él apunta hacia eso, hacia entender la modernidad, el mundo moderno, a partir de las culturas, de las acciones transformadoras, de liberación y descolonización de la gente africana. La gente africana quiere decir no solamente el continente africano, sino la diáspora, la gente afrodescendiente que vivimos fuera de África y tenemos descendencia africana. Podríamos mencionar muchas figuras, en el caso de Negritud, que es un movimiento en el mundo francófono, Aimé Césaire, que en el 1955 publica un libro que se llama El discurso del colonialismo, que va a ser probablemente el texto más importante para esos movimientos por la liberación nacional que derrotan definitivamente los imperios europeos y que inspiran luchas a través de todo el mundo por la democratización del mundo en contra de la subyugación colonial que estaba la mayoría del mundo a principios del siglo XX. Más del 80% del planeta estaba bajo dominio directo de imperios europeos y del imperio estadounidense. Entonces, Césaire, como una figura clave dentro del mundo afro, intelectual, ese texto, el discurso del colonialismo, es como quizás diríamos el libro más importante, el manifiesto filosófico, político, que inspira en esa época.
Y bueno, en los años 60 y 70 se desatan unos movimientos diversos a través de todo el mundo, y uno de los reclamos del movimiento de liberación negra en Estados Unidos, algunas veces se llama movimiento por los derechos civiles, pero creo que es mucho más que eso, es la transformación del conocimiento, el tipo de conocimiento que prima en los sistemas educativos a través de todos los países de las Américas, que es eurocéntrico, que no reconoce la importancia de los saberes, tanto populares como eruditos, del mundo afro, que es parte del racismo. El racismo no es como simple discriminación, sino como sistemáticamente desvalorizar la igualdad del mundo afro, por ende sus contribuciones, tanto en el conocimiento como en la política, como en la cultura, que claro, se corresponde a las desigualdades económicas, desigualdad en la distribución de riqueza y poder en el mundo, que está asociada a la cuestión del racismo en el sentido de dominación étnico-racial. Entonces se desata, diría que una ola definitiva, importantísima, a través del mundo. En África, los movimientos de liberación nacional, como en el Congo, en Kenia, etc. África estaban las últimas colonias en África, en el Caribe, y ahí pues esos movimientos de liberación nacional son un hito de los 50 a los 70, son un periodo de cambio en el mundo, y es un periodo de cambio en la producción intelectual y cultural, pero también en la política, de descolonización. O sea, ese lenguaje de la descolonización y liberación es fundamental. Y bueno, todos estos movimientos afro, todas estas figuras intelectuales pues son protagonistas. Y bueno, ahí ya entonces se desata un momento de libertad importantísimo que cambia el mundo, y pues todos somos hijas e hijos de eso. No pudiera haber un presidente negro en los Estados Unidos si eso no hubiera sucedido. No hubiera un movimiento social afrocolombiano que está bajo la influencia de eso. Eso lo dicen las figuras más importantes del mundo afrocolombiano en esa época, vamos a decir, Manuel Zapata Olivella, figuras como él, que dicen claramente que vienen de esa tradición. Zapata, por ejemplo, tuvo una relación muy importante cuando estuvo en Nueva York con Langston Hughes, que era uno de los poetas principales del movimiento de los años 30 que se llamó el Renacimiento de Harlem. Claro, hay mucha inspiración de los movimientos de liberación africana en Zapata. En el libro Chango el Gran Puta se habla del Muntu, que es ese principio filosófico africano del mundo bantú, que para él es el principio fundamental del pensamiento de la africanía. Así que hay una interconexión entre las diásporas afroamericanas y África, que me parece que es importante que todo el mundo aprenda de eso para enriquecernos, como latinoamericanos, como colombianos, etcétera. Para dejarlo un poquito más íntegro, la respuesta, aquí solamente he mencionado hombres, entonces es importante el narrar la historia desde el punto de vista de las mujeres, no solamente porque son la mitad de la humanidad, sino porque no hacerlo sería pues incurrir en la misma práctica patriarcal, de ver la historia simplemente desde la perspectiva de los hombres. Y hay figuras importantísimas a través de toda la historia. Sojourner Truth, siglo XIX, en Estados Unidos, que es una de las lideresas
de ese movimiento por la liberación de la mujer que está surgiendo en el siglo XIX y en el contexto de la esclavitud. Entonces hay una máxima de eso, una truth, que es importantísima, porque en medio de un congreso de los principales de ese movimiento feminista que está surgiendo en aquel momento, ella dice: no soy yo una mujer. Y lo que quiere decir eso es que ella está sacando al relieve como la deshumanización que representa el racismo, sobre todo en el contexto de la esclavitud. Le niega a ella su condición de ser humano y por ende su condición como mujer. Entonces ella le plantea eso al movimiento emergente por la liberación de la mujer, que la liberación de la mujer no es en abstracto, que se tiene que entender en relación al problema de la discriminación, de la opresión étnico-racial. También, que hay que luchar en contra del racismo y el sexismo a la misma vez. Y ese es el predicamento de los movimientos intelectuales, políticos, culturales de las mujeres negras, que han tenido la sabiduría, le han legado al mundo el entender que hay una correlación entre esas tres diferentes formas de opresión: la opresión de clase, la opresión de género y sexualidad y la opresión étnico-racial. Y hoy día en las ciencias sociales se maneja el concepto de interseccionalidad, de esas formas de desigualdad, y eso es un legado de las mujeres negras. Sí, bueno, voy a mencionar algunas nada más, porque bueno, eso requeriría mucho, pero lo primero que se me ocurre es un personaje en el siglo XVI, mitad del siglo XVI, 1550, que fue llevado de Etiopía a Granada y que bueno, fue llevado como esclavizado. Es importante el entender que en Europa siempre han habido gente africana, o sea, es una historia muy larga, que la africanía no se puede reducir a la esclavitud, pero ahí habían comerciantes, intelectuales africanos en Europa, en la península ibérica, desde antes del mal llamado descubrimiento, y este personaje lo llevan como esclavizado a Granada, y allí su amo, entre comillas, lo envía con el hijo del amo a tomar las clases de latín que le daban. Entonces, desde temprano se descubre que este hombre joven, este muchachito, era un genio. Y pues él aprende, no solamente aprende más que el hijo del amo, sino que se convierte en un maestro por su cuenta. Entonces llegan a liberarlo y de hecho se casa con una mujer blanca, y los críticos dicen que eso es blanqueamiento a través de la literalidad. No solamente de casarse, sino porque era un erudito. Entonces se convierte en el profesor de gramática latina y de poesía en la Universidad de Granada. Y en 1553 le escribe una carta al rey diciéndole que nosotros, los sujetos negros, deberíamos tener los mismos derechos que ustedes, los sujetos blancos. Y habla de negro y blanco ya en el siglo XVI, y ya está hablando de una reivindicación de ciudadanía en esa época. Entonces el nombre que se le da, porque los esclavizados que se emancipaban se llamaba Latino, era un nombre genérico, entonces se llama Juan Latino. Y estos documentos de Juan Latino son valiosísimos, pero yo digo que es el primer intelectual afrodiaspórico registrado en los archivos modernos.
Y bueno, hay toda una modalidad se le llama narrativas de esclavizados. A mí no me gusta el término. A mí me parece que es literatura de los esclavizados, o ensayística, o tratados de teoría social. Hay dos personajes, siglo XVIII, siglo XIX. Uno es... se llama Equiano, que escribe una narrativa sobre lo que significaba la esclavitud y la emancipación, y que se convierte en un abolicionista muy importante, que era cosmopolita, vivió en varios lugares del mundo, y ese trabajo es un baluarte. En el siglo XIX, en la misma época que está escribiendo Locke, escribe un tratado de filosofía política, un señor que se llamaba Ottobah Cugoano, que es otro trabajo valiosísimo, porque es la teoría liberal de la época, pero desde una perspectiva de un ex esclavizado que combate el racismo como una manera de prevenir, como una tara, para que ese proyecto democrático liberal no se pueda realizar. Es interesante que Lorenzo de Medici era afro, su mamá era afro. En la primera conferencia de estudios negros europeos que yo participé, un especialista en el Renacimiento presentó un trabajo bellísimo sobre Lorenzo de Medici, que fue cuando yo presenté mi trabajo sobre Juan Latino. Y en el contexto de América Latina, de las independencias de América Latina, eso hay que repensarlo, ¿no? Y está saliendo una literatura sobre eso. Ahora, por ejemplo, Guerrero, uno de los héroes nacionales de México, era afrodescendiente, ¿no? Y México es muy interesante en ese sentido, porque en México pues tú ves a Benito Juárez, que era indígena también. Y eso requeriría una relectura de la historia de México y del contexto de las independencias en América Latina y la independencia de Colombia, como se vuelve a contar la historia de una manera profundamente distinta a partir del libro del historiador cartagenero afrodescendiente Alfonso Múnera, en su libro El fracaso de la nación, porque el líder principal de la primera independencia de Colombia en 1811 en Cartagena era un matancero de Matanza, Cubas, venía originalmente afrodescendiente, Pedro Romero. Entonces, esto no es simplemente mencionar nombres y visibilizar personas, sino esto requiere un cambio sustantivo en la manera en que pensamos de dónde nació esta región que hoy día llamamos América Latina. Sí, por ejemplo, uno de ellos es Lorenzo de Medici, que acabo de mencionar, que me parece fascinante, ¿no? Porque cuando este colega presentó eso, fue en Mainz, en Alemania, yo no lo sabía, yo me enteré a través de esta presentación. Yo pensaba que no es hasta que hubo una reina de belleza en Italia, como en el 2005, dominicana, que la nacionalidad italiana no se problematizaba de esa manera. Aunque de hecho esto nos obliga a repensar Europa, lo que siempre ha sido Europa. O sea, lo que acabo de decir de Juan Latino, el título de mi ponencia es Ennegreciendo Europa, en el sentido positivo del término. O sea, la modernidad europea entonces tiene otros matices de color para ponerlo de esa manera, pero personajes como Guerrero, que acabo de mencionar, personajes como Artigas en la historia de Uruguay, pero más allá de personajes individuales, aquí me parece que lo más importante es el ver la agencia histórica, la importancia en los procesos históricos que constituyen la región de los afrodescendientes y las afrodescendientes.
Entonces, ahí de nuevo hay que ver no solamente quiénes eran los generales. En el caso de Cuba es fascinante. O sea, en Cuba alrededor del 70% del ejército Mambí, que es el ejército de liberación en Cuba en el siglo XIX, eran afrodescendientes. Pero en Cuba hay una serie de generales como Quintín Banderas, como Antonio Maceo, que eran afrodescendientes, y por eso en Cuba se da una relación en ese momento entre identidad nacional y un proyecto antirracista, que es único, en verdad. No hay ningún otro país en América Latina que tenga esa manera de haber nacido, y precisamente fue por esa situación en Cuba. Entonces, esto lo que requiere más que de mencionar nombres, porque yo no veo la historia a través de individuos notables simplemente, aunque sí son importantes. Hay que ver la historia a partir de, como decía mi amigo Chuco Quintero en Puerto Rico, la historia de los sin historia. ¿No? O sea, como lo que hacen ustedes en Aqua, que es a través de los saberes populares, etcétera. Entonces, esto nos da un escenario de análisis que es muy distinto. Y yo creo que en términos pedagógicos de cómo nosotros vamos a innovar en la enseñanza de la historia y la importancia que eso tiene para cómo nos entendemos ahora, eso es fundamental. Mirar la historia desde la gente común. Entonces ahí vas a ver que la constelación cultural que compone cualquiera de los países de América Latina es mucho más intercultural, multiétnica, multirracial.